Hola, buenas tardes, chicos. Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo andan? Vamos a esperar un ratito más que se conecten, para ver si se conectan algunos de los otros chicos y arrancamos.
Bueno, vamos a arrancar. Voy a poner esto para atrás. La clase de hoy es el tratamiento de la hipertensión arterial. Como les dije, siempre está armada la clase, es un resumen de la bibliografía que le pongo al final. Pueden estudiar desde acá, de estas diapositivas. Yo ya le habilité el PDF para que lo puedan tener ustedes a mano. Hola, profe. Bueno, gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Ahí ven? Sí. Perfecto. Bueno, comenzamos con lo que es la hipertensión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Es el efecto de la fuerza ejercida por el flujo sanguíneo sobre las paredes arteriales. Los dos determinantes principales de la presión sanguínea es el gasto cardíaco, que determina la presión sistólica, y la resistencia vascular periférica, que va a determinar la presión diastólica. El gasto cardíaco es el volumen de sangre expulsado por cada ventrícula por unidad de tiempo, depende de la fuerza de contracción miocárdica, el volumen de sangre y de otros factores. Mientras que la resistencia vascular periférica es determinada por el grado de constricción o dilatación de las arteriolas, o sea, del tono vascular. La regulación de la presión arterial comprende una compleja red de mecanismos nerviosos, hormonales y renales. Los mecanismos nerviosos y hormonales actúan rápidamente, mientras que los mecanismos renales van a actuar más lentamente. Cuando se produce una hipotensión, el sistema nervioso simpático es estimulado, las hormonas adrenalina y noradrenalina son liberadas por la médula adrenal, se forma angiotensina 2 y aldosterona y los riñones van a retener líquido. Como consecuencia de esto se va a elevar la presión arterial porque se produce una constricción de las arteriolas, lo que aumenta la resistencia vascular periférica. También se produce una constricción de las venas, aumentando el tono venoso. Se produce la estimulación beta, que aumenta la fuerza y la frecuencia de contracción cardíaca. La secreción de renina por los riñones estimula la producción de angiotensina 1, la cual se convierte en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor que produce la constricción de las arteriolas y aumenta la resistencia periférica. También estimula la secreción de aldosterona por la corteza adrenal. Esta aldosterona lo que hace es que los riñones retengan sodio y por lo tanto va a retener agua. La retención de líquidos por los riñones aumenta el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco. Entonces, todo eso en conjunto hace que la presión aumente. En cambio, cuando la presión arterial se eleva, el riñón comienza a excretar más líquidos. Esta pérdida de líquidos reduce el flujo extracelular y el volumen vascular. La disminución del volumen sanguíneo reduce el flujo venoso y el gasto cardíaco. Y la disminución del gasto cardíaco va a disminuir la presión arterial. Esto es en una persona sana, cuando todo funciona normalmente. ¿Qué es la hipertensión arterial? Es una elevación persistente de la presión arterial sanguínea por encima de los valores considerados normales según la edad del individuo, ya sea en relación de la presión sistólica, diastólica o de ambas presiones. Se clasifica en una presión arterial normal, cuando va de 140 a 90 milímetros de mercurio, cuando la sistólica es de 140 y la diastólica 90. Hipertensión leve, o sea, estadio 1, cuando la hipertensión va de 140 a 150 y la mínima de 90 a 99 milímetros de mercurio.
La moderada o de estadio 2, cuando va de 160 a 179, la sistólica, y la diastólica de 100 a 109. O grave de estadio 3, cuando la presión es de 180 a 209 la sistólica y la diastólica de 110 a 119 milímetros de mercurio. Y muy grave, que la de estadio 4, cuando es mayor a 210 la sistólica y la diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo de la cardiopatía isquémica, o sea, del infarto agudo de miocardio y de angina de pecho. También es un factor importante de riesgo para una ACV y es causa frecuente de una insuficiencia cardíaca y renal y vasculopatía. La hipertensión se clasifica en primaria o esencial y en hipertensión secundaria. Primaria o esencial, que es de causa desconocida, se presenta en el 90% de los casos. Acá los factores predisponentes son los genéticos. También se va a relacionar con una ingesta excesiva de sal, de alcohol y con obesidad. Y se puede controlar con una terapia apropiada. Y de hipertensión secundaria puede producirse como resultado de desórdenes renales, endocrinos o del sistema nervioso central, o de drogas que estimulan el sistema nervioso simpático o causas de retención de sodio y agua. En este caso lo que se hace es atacar la causa primaria de la enfermedad. No todos los enfermos van a requerir un tratamiento farmacológico. En el caso de la hipertensión leve y moderada, puede ser controlada con tratamientos no farmacológicos que va dirigido a modificar el estilo de vida de la persona. Por ejemplo, la modificación en el estilo de vida es si hay obesidad o sobrepeso, que el paciente adelgace, reduzca la ingesta de sodio, reduzca la ingesta de alcohol, que comience a hacer ejercicio aeróbico de manera regular, que abandone el tabaquismo si es fumador, con el tratamiento de estrés en aquello que parece ser un factor importante. Y en la adopción de una dieta rica en potasio y en calcio. ¿Cuáles son todas las drogas antihipertensivas? Son los diuréticos, los inhibidores adrenérgicos, los inhibidores centrales, los antagonistas de canales de calcio, los IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiostensina, los antagonistas de los receptores específicos de la angiostensina 2, que comúnmente se llaman ARA2, y los vasodilatadores directos. Vamos a comenzar con lo que son los diuréticos. La unidad funcional del riñón es la nefrona. Acá le puse un dibujito como para que lo vayan viendo. Está formado por un glomérulo, que esencialmente es su sistema de filtrado, y un túbulo a través del cual pasa el líquido filtrado. En la porción tubular de cada nefrona se distinguen diversos segmentos estructurales y funcionales. Está formado por el túbulo proximal, que es donde se va a absorber el 65% del sodio. También se reabsorbe casi toda la glucosa, bicarbonato, aminoácidos y otros metabolitos. El asa de Henle, que está formada por una rama ascendente y otra descendente. La descendente es permeable al agua y no dispone de sistema de transporte activo, mientras que la ascendente es impermeable al agua y se reabsorbe el 25% del sodio filtrado por transporte activo. El túbulo distal, en donde se produce la reabsorción del 5 al 10% del sodio filtrado por transporte activo, proceso activado por la aldosterona. Y el túbulo colector, que es el sitio de acción de la vasopresina, es una hormona antidiurética que aumenta la reabsorción de agua de las células epiteliales del túbulo colector.
¿Cómo se lo clasifican a los diuréticos? Se lo clasifican en diuréticos de máxima eficacia, que son los que actúan en el asa de Henle, de eficacia mediana, que son las tiacidas o las hidrotiacidas, y los de eficacia ligera, que son los agarradores de potasio, los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los agentes osmóticos. Acá le puse también un dibujito como para que sepan dónde actúan cada uno. Los diuréticos del asa o de alto techo, se llaman de asa o de alto techo, acá nos volvemos para atrás, son los que van a actuar en el asa de Henle. ¿Sí? Son, por ejemplo, la furosemida. Yo acá le puse cómo actúa cada uno, no es necesario que lo sepan específicamente, sí me interesa la clasificación y para qué se usan, ¿sí? La furosemida inhibe el cotransporte de potasio, sodio y cloro en la rama ascendente del asa de Henle. Debido a que en el asa ascendente se reabsorbe entre un 30 y un 40% de sodio filtrado y que en los sitios posteriores no hay sistema capaz de compensar la pérdida producida por la inhibición de esta reabsorción, son los diuréticos de más alta eficacia para movilizar sodio y cloro en el organismo. Están indicados en el caso de edema pulmonar agudo, en insuficiencia cardíaca, hipertensión, en el síndrome nefrótico, hipercalemia, y se administran por vía oral o parenteral. La vía parenteral es en el caso de, se da más en el caso de una emergencia, porque actúa más rápido. Entre los efectos adversos podemos nombrar la hiperuricemia, ya que compite con el ácido úrico por el sistema de secreción renal, bloqueando su secreción, lo cual puede causar un efecto de ataque de gota. ¿Por qué? Porque se va a aumentar la concentración de ácido úrico en sangre, no, porque no se está eliminando. Hipovolemia aguda puede causar una rápida y severa disminución en el volumen sanguíneo con la posibilidad de hipotensión, shock y arritmia cardíaca. O hipopotasemia, ya que la gran cantidad de sodio que llega al túbulo contorneado distal produce un intercambio incrementado entre sodio y potasio con la posibilidad de inducir una hipopotasemia. Esta pérdida de potasio se puede evitar utilizando diuréticos ahorradores de potasio o suplementos de potasio dietéticos, como por ejemplo comprimidos de potasio. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería antes de administrar la furosemida? Se debe tomar la presión arterial antes y después de la administración. Se debe valorar la función renal y la diuresis. Se debe detectar signos de deshidratación o hipovolemia. Valorar los signos de hipopotasemia. En pacientes diabéticos se debe controlar la posible hiperglucemia. La furosemida también pasa a la leche materna y reduce su secreción, por lo que se recomienda cesar la administración durante la lactancia. Los diuréticos de techo bajo o de eficacia media son, por ejemplo, los diuréticos tiacídicos, que actúan en el túbulo contorneado distal, disminuyendo la reabsorción de sodio e inhibiendo el contrasporte de sodio y potasio. Son ejemplos la hidroclorotiazida o la clortalidona. Se utiliza para el caso de hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, nefrolitiasis que reduce la hipercaluria y los cálculos renales. Son efectivos únicamente por vía oral. Entre los efectos adversos se puede nombrar la hipopotasemia y la hiperuricemia. Y la hipovolemia. Profe, le hago una consulta, perdón que me interrumpa. La
En la hipopotasemia, usted dijo que era uno de los cuidados de enfermería la valoración de los signos. ¿Eso es cuál es el procedimiento para valorar la hipopotasemia? Con un análisis de sangre. Ah, perfecto. O sea, Para que volvemos atrás. ¿Ves? Dice que el potasio sódico, si cae por debajo de los 2,53 mil equivalentes por litro, ahí se va a producir una hipopotasemia. Si el paciente, y una hipopotasemia, está bien. Si el paciente presenta este signo, usted le tiene que dar aviso al médico para que cambie el diurético o de un suplemento de potasio. perfecto. Bien, bien. Gracias. De nada. Y los diuréticos de eficacia ligera, que son, por ejemplo, la espironolactona y la amilorida, los ejemplos que le pongo son los que más se utilizan. Tenemos los diuréticos alrededores de potasio, que son esos dos que les dije, actúan en el túbulo distal inhibiendo la reabsorción de sodio, la secreción de potasio, y se usan principalmente cuando hay un exceso de aldosterona o en hipertensión en combinación con una antiácida o un diurético de alto techo. Debido a que químicamente se parecen a algunas hormonas sexuales, puede inducir a una ginecomastía en hombres o irregularidades menstruales en mujeres. Los diuréticos osmóticos producen sus efectos en el túbulo proximal, en la rama descendente del asa de Henle, en el túbulo colector. Aumentan la osmolaridad en el interior del túbulo, lo que provoca una disminución de la reabsorción de agua y sodio. Son ejemplos de ello el mannitol y la urea. Se utiliza en el caso de edema cerebral, en ataque agudo de glaucoma y en cirugía oftálmica. Y los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como son por ejemplo la acetazolamida, actúan en el túbulo proximal inhibiendo la anhidrasa carbónica, con lo que se impide la reabsorción de bicarbonato. Otro grupo de antihipertensivos son los inhibidores adrenérgicos. Tenemos los bloqueadores beta-adrenérgicos, que disminuyen la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción cardíaca, el gasto cardíaco y la liberación de renina por los riñones. Pueden ser una de las drogas de primera elección en pacientes menores de 50 años con alta producción de renina, hipertensión, taquicardia, angina pectoris o hipertrofia ventricular izquierda. Los bloqueantes selectivos, como son el atenolol y el bisoprolol, son preferibles en caso de EPOC, enfermedad vascular periférica y diabetes mellitus. Los no selectivos, como son el propanolol, está contraindicado en el caso de asma e insuficiencia cardíaca. Junto con los diuréticos, son los agentes de primera línea en monoterapia o en asociación con otros antihipertensivos para mejorar el efecto en pacientes en aumento de la actividad adrenérgica, por ejemplo, con temblor, ansiedad, en jóvenes, en los que tienen taquicardia sinusal, en hipertensión con valores de renina elevados, migrañas y glaucoma. Los bloqueadores alfa y beta adrenérgicos, como son el labetalol y el carvedilol, también tienen acción dilatadora arteriolar, por lo que van a reducir la presión arterial más rápidamente. El carvedilol tiene propiedades antioxidantes, no modifica la glucemia ni el perfil lipídico y presenta ventaja en el tratamiento de la presión arterial y en cardiopatía isquémica. El labetalol se suele administrar por vía endovenosa en casos de crisis antihipertensiva. Los bloqueadores alfa-adrenérgicos, como son la doxazosina, la terazosina y el urapidil, produce el bloqueo de sus receptores simpáticos alfa, causando una vasodilatación mixta, ya sea en arterias y venas. Por lo tanto, va a producir una disminución de la resistencia periférica y ello conlleva una hipotensión. Entre los efectos adversos
tenemos la hipotensión postular desde la primera dosis, palpitaciones, agravamiento anginoso, cefaleas, somnolencia, depresión, sequedad de la boca, náusea y diarrea. ¿Saben lo que es la hipotensión postular? No. Es cuando uno, ¿vieron que a veces uno está acostado y se levanta de golpe y se marea? Sí, por eso es postular. Claro, eso es. Con el caso de estas drogas, desde la primera dosis, el paciente puede tener estos efectos adversos. Bien, en nuestro caso, digamos, tenemos que tener las precauciones como para acompañar al paciente en el caso que, no sé, en una internación o por lo menos educar y saber que puede llegar a producir ese efecto adverso. Claro. Si está tomando Sí. esa medicación. Claro. Siempre es importante educar al paciente, para que el paciente sepa cómo se tiene que volver a reincorporar. Entre los antagonistas de canales de calcio, interfieren directamente en la acción del calcio, bloqueando los canales lentos e impidiendo la entrada del mismo. Esto produce una disminución del tono vascular, contractibilidad y resistencia periférica, ocasionando la disminución de la presión arterial y una acción vasodilatadora mantenida durante varias horas. Su acción se limita a la musculatura lisa arterial, ya sea coronaria, cerebral o periférica, en el miocardio y fibras conductoras del impulso nervioso. Son ejemplos el nifedipino, el veranpalmilo, el diltiazem y la amlodipina. Los IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, a ver, esto es medio difícil por ahí de explicar así por este medio. Interfiere con el sistema de control de la presión arterial de la renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Van a inhibir la conversión de la angiotensina 1, que es inactiva, en angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. ¿Qué hace la angiotensina 2? Hace que el riñón secrete aldosterona, lo cual va a hacer que haya una reabsorción de sodio, de cloro y excreción de potasio, por lo tanto va a haber una retención de agua. Esto es en caso, esto es un funcionamiento normal, ¿sí? Sí, es el sistema mismo, digamos, ante alguna, bueno, usted lo explicó, ante alguna falla de baja de presión, utiliza este procedimiento para aumentarla. Es un... Claro. Perfecto. Sí, lo vimos en otra clase, en un proceso negativo. Bien. No recuerdo cómo era el nombre correcto, pero sí, lo vimos. Perfecto. Bueno, entonces hacemos un repaso. La angiotensina 2 también lo que hace, produce una vasoconstricción arterial, aumentando la presión sanguínea, y todo esto conlleva una retención de agua y sal, aumenta la volemia, y una perfusión del aparato yuxtaglomerular aumentado. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer los IECA? Van a inhibir el proceso ese de la conversión de la angiotensina 1 a la angiotensina 2. Por lo tanto, todos estos procesos van a estar inhibidos y va a ocurrir una disminución de la presión arterial. ¿Sí? Sí, profe. Son ejemplos el enalapril, el captopril, el lisinopril y el ramipril. El más conocido es el enalapril y el lisinopril. Por ejemplo, el Otrial. Claro, eso iba a decir, el nombre comercial del enalapril más conocido es el Otrial. Claro. Eso viene por miligramos también, ¿verdad? Depende de cada... Sí, todos vienen por miligramos. Todas las drogas, ya sea diurético o el resto de los antihipertensivos, vienen por miligramos. Bueno, los IECA son también de primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial, ya sea en monoterapia o a veces se pueden asociar con otro tipo de diuréticos tiacídicos, como por ejemplo una hidroclorotiazida. Son útiles en pacientes diabéticos porque protegen la función renal, en insuficiencia cardíaca congestiva, en hipertensión resistente y renovascular. Entre los efectos adversos, uno de los más conocidos es que produce tos.
la tos no productiva. También produce hipotensión, mareos y cefaleas, diarreas y calambres. Hay muchos pacientes que le indican enalapril y presentan este tipo de reacción adversa que es la tos, que es la más frecuente, y generalmente lo que se hace es rotar la droga, se la cambian directamente a losartán. ¿A qué droga, perdón, profe? Losartán. Ahí lo Ahí vamos es. a ver. Ah, bien. Pero generalmente se rota de enalapril a losartán. Porque sí, si un paciente tiene un efecto adverso como es la tos, que es algo molesto, tienen que encontrar una solución, no que se van a quedar encasillados en que tomen solamente enalapril. Hay varias opciones en el tratamiento de la hipertensión. Cada paciente tiene que ser valorado. Bueno, los otros hipertensivos también muy usados son los ARA2, que son los antagonistas de los receptores específicos de la angiotensina, que en este caso actúan en un paso posterior a la conversión, o sea, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, y ahí, una vez que se convierten, ahí es donde van a actuar los ARA2, ¿sí? Inhibiendo la angiotensina 2. Estos bloquean competitiva y selectivamente los receptores de angiotensina 2, por lo cual van a inhibir los efectos antihipertensivos de la angiotensina 2, como la vasoconstricción, la liberación de aldosterona y la acción vascular, no viéndose afectada la actividad de la enzima convertidora de angiotensina. Por eso es que inhiben una vez que se convirtió en angiotensina 2, ¿sí? O sea, no se ve afectada la enzima convertidora de angiotensina, por eso pasa de la angiotensina 1 a la angiotensina 2, pero sí va a inhibir los receptores de la angiotensina 2. Los efectos adversos más comunes son mareo, hiperpotasemia, aumenta el potasio, cefaleas y congestión nasal. Los vasodilatadores directos, que son los que se utilizan en tratamiento de crisis antihipertensivas, actúan provocando una intensa relajación de la fibra muscular lisa. Son, por ejemplo, el minoxidilo y la hidralazina, que se administran por vía oral en el tratamiento de la hipertensión grave con insuficiencia renal. El nitroprusiato se administra por vía endovenosa para controlar una crisis hipertensiva, en el caso de urgencias, cuando necesitan bajar rápido la hipertensión. Y bueno, hasta acá, esta es la clase de hoy. Ya la clase que viene vamos a ver los vasodilatadores periféricos, que es un poquito más complejo. Y esta es la bibliografía, donde pueden leer o expresarse un poquito más. Lo que yo le presenté es un resumen de todo esto. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que vimos. Sí, profesor, le quería consultar porque recién usted cuando hacía la explicación de los ARA1 y los ARA2, no, perdón, Sí. los IECA y los ARA2, si no me equivoco. Sí. El ARA2, digamos, bloqueaba los receptores de la angiotensina 2 y los IECA, si no me equivoco, bloqueaban los receptores de la angiotensina 1, o sea que la convierten en inactiva. ¿Por qué, digamos, es la diferencia entre un paso y el siguiente paso? Eso no me queda claro, o sea, por qué actúan de esa forma o por qué existen esos tipos de inhibidores. Sí, es así. Los IECA no bloquean ningún receptor. Los IECA son los inhibidores de la enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 1 es inactiva y la angiotensina 2 es activa, que va a producir todo el resto, desencadenar todo el resto de los procesos para aumentar la presión arterial. Bien. Entonces, los IECA inhiben la enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Ahora, los ARA2 lo que inhiben son los receptores de la angiotensina 2, que es la activa. Entonces, al inhibir los receptores, la angiotensina 2 no se une a esos receptores
y no va a producir no va a desencadenar el efecto para aumentar la presión arterial. ¿Sí? O sea, ¿Ustedes se bien, acuerdan? la aldosterona, digamos, no se va a producir. Eso es No, perfecto. no, está inhibido. ¿Ustedes se acuerdan en la clase pasada que yo les decía que todo fármaco para que produzca un efecto terapéutico tiene que unirse a un receptor que va a desencadenar una serie de acciones? Estos receptores no solamente se unen al fármaco, sino que todas las sustancias endógenas propias del cuerpo, ya sean hormonas, neurotransmisores, son los que se unen a estos receptores y desencadenan las respuestas fisiológicas normales. ¿Sí? Entonces, los ARA2, al inhibir estos receptores, impide que la angiotensina 2, que es algo propio del organismo, se una al receptor y desencadene toda la respuesta que viene. Bien, ¿Entienden? sí, ¿Sí? sí, sí. Por lo menos a mí sí me quedó claro. ¿Sí? Sí. Por ahí a veces se hace un poco de mezcolanza, que en el peor de los casos me escriben o hacemos una consulta como ustedes quieran. ¿Sí? Bien, profe. Profe, Sí. Sí. perdón, una consulta. ¿Podría ser que, por ejemplo, nos hagamos como un tipo cuadro comparativo con lo más importante de cada uno? Por ejemplo, yo más o menos estaba escribiendo, pero me falta un montón, ¿no? Sí. Porque usted decía que lo que más le importaba a usted no era todo lo que hacía el fármaco, sino el nombre, el lugar donde actuaba Mm. y serían las contraindicaciones. Sí, yo en un examen no le voy a preguntar un mecanismo de acción, por ejemplo. ¿Sí? Sí le voy a Sí, preguntar qué efecto adverso puede producir una droga, porque son cosas que sí son importantes que tienen que saber. Eh, o le puedo llegar a preguntar cómo se los clasifica, ¿sí? No te voy a preguntar un mecanismo de acción porque no me interesa que lo sepan, porque nadie lo sabe, o sea, no es necesario que ustedes lo sepan. Un médico lo tiene que saber. Sí me interesa que sepan como futuros enfermeros cuáles son las valoraciones que le tienen que hacer ustedes a los pacientes antes de administrar un fármaco, porque ustedes son en la parte de atención al paciente son muy importantes y pueden detectar antes de la administración de un fármaco si es adecuado o no, valorando. En este caso, por ejemplo, si el paciente tenía hipopotasemia o hiperpotasemia, hay veces que nos puede pasar, a cualquiera le pasa que puede indicar algo erróneo o una dosis equivocada, y para eso están ustedes, para detectar todo este tipo de cosas, o a la hora de administrar, también tienen que conocer qué efecto lo puede producir al paciente para estar atentos a que si el paciente se descompensa, puede ocurrir por alguna droga o no. Entonces, ¿qué me interesa a mí que ustedes sepan? No un mecanismo de acción, sí me interesa que sepan cuáles son los efectos adversos, cuáles son los cuidados que tienen que tener eh, a la hora de administrar, eh, y para qué se utiliza cada droga. ¿Sí? sí, profe. Sí, porque, bueno, ahora tendría que volverlo a ver, pero se me hace un poco lío cuando nombran el potasio y esa ahí Es que ya. sí, se le va a hacer lío porque primero no son nombres corrientes, digamos. Hay algunos que sí que son los más comunes, como un enalapril, eh, son los más conocidos, digamos, pero eh, se le va a hacer lío, es normal, nos pasa a todos. Otra cosa que me interesa, por ejemplo, que sepan, el tema de un diurético como el manitol, que el manitol no se utiliza como un diurético convencional, digamos, sino que se va a utilizar en ciertos casos, como por ejemplo cuando el paciente tiene presión intracraneal aumentada. Eso es por vía endovenosa únicamente. Eh,
¿Qué más? En cuanto a la hora de... Igual ya vamos a tener, me parece que vamos a tener... A ver, déjenme ver una cosita. Porque si no, paso ya... la clase que viene vamos a ver vasodilatadores coronarios, periféricos y cerebrales e inotrópicos. Y vamos a tener después un taller de casos prácticos, que ahí van a ver más o menos cuál va a ser la dinámica a la hora de tomar un examen. Todo lo que está en la diapositiva es lo que tienen que saber, salvo lo que es un mecanismo de acción. Obviamente que yo se lo tengo que nombrar y se lo tengo que explicar para que ustedes tengan una leve idea, pero no me interesa que lo sepan tal Claro, cual. aparte que con el mecanismo de acción también nos orientamos para ver a dónde funciona y todo, pero Claro. por ahí textualmente. No es necesario que lo sepan textual. Sí. Sí me interesa que lo comprendan, como por Sí, ejemplo sí. en el caso de los IECAS o ARA2, que es algo que se utiliza comúnmente y sí es importante que sepan dónde actúan cada uno, por ejemplo. ¿Sí? Claro, pero Sí, Bueno, la clase que viene tenemos eso, y yo creo que la otra... No, después tienen una farmacología antiinfecciosa con un taller. Ah, no, estoy mal, esperen. La otra clase seguimos con hipertensivo y vasodilatadores. Y la otra que le toca, vamos a ver el caso de estas dos clases, estas dos últimas clases. Así que para ese taller, ustedes lean todo y se sacan todas las dudas. Igualmente, si necesitan sacarse la duda de algo más, me escriben o hacen una clase de consulta, no hay problema. Yo no sé si ustedes están viendo el tema de la bibliografía, si releen nuevamente o directamente estudian del PDF. Yo básicamente, profe, me guío más por los PDF, es como que los conceptos se entienden más, o sea, yo me guío por los PDF, no sé mis compañeros. Bien. Por lo menos yo en mis clases, y calculo que las chicas también, lo que tratamos de hacer es siempre de resumirlo lo más importante. Claro. Así que van sí, bien. se entienden mejor desde los PDF, profe. sí, Bueno. igual, de todas formas, la posibilidad, por ejemplo, es de hacer algún caso práctico en donde, obviamente, quizás nosotros vayamos y no nos acordemos de todo esto, pero por lo menos, no sé, en las prácticas que estamos teniendo los viernes, es como que, bueno, nos encontramos con que, bueno, hay cosas que sí o sí debemos saber, Claro. y otras que quizás no necesariamente tenemos que saber tal cual, pero bueno, está bueno eso, porque en la práctica nos damos cuenta, por ejemplo, de esas cuestiones que a lo mejor en los PDFs están, pero por ahí, obviamente no tenemos que saber puntualmente, por ejemplo, esta como, no sé, por ejemplo, el ARA, no sé, cuando vamos a dar alguna administración de medicamentos, o sea, saber, por ejemplo, qué receptor inhibe, o sea, si bien quizás lo acordamos, pero no lo vamos a saber o tener en cuenta para administrarlo, sino más que nada, como decía Nati, las contraindicaciones y los cuidados o la educación que recién decíamos para algún tipo de paciente que está tomando esa medicación. Claro. Si yo, por ejemplo, les pregunto, los IECA, que son, por ejemplo, el enalapril. Si le digo varias opciones, por ejemplo, los IECA estimulan la liberación de renina y aldosterona. No. Perfecto. Porque justamente se está inhibiendo. Exactamente, porque lo que busca es reducir la hipertensión. Si bien existe la complicación que sea de que tenga una hipotensión, pero bueno, lo que se busca con este medicamento es justamente reducirla en un paciente que tenga hipertensión arterial. Perfecto. Si yo te digo que los DIECA, junto con los diuréticos, son utilizados en los primeros estadios de hipertensión, ¿está bien lo que estoy diciendo? ¿Es correcto?
Perdón, no escuché lo que dijo aparte de los IECA. Que los IECA junto con los diuréticos son utilizados en los primeros estadios de hipertensión, como droga de primera elección, digamos. Sí, o sea, los IECA sí, y los antidiuréticos también son para hipertensión. Bueno, quizás los diuréticos también son, había dicho, insuficiencia cardíaca también. O sea, hay, Sí. no recuerdo bien, Sí. me imagino que en algunos casos se indica diuréticos, en otros los IECA va a ser según la valoración de cada paciente. Claro. Hay Pero veces sí. que se indican por separados y hay veces que se hace una terapia combinada de estos dos, lo del IECA con un diurético. Por ejemplo, marca comercial Lotrial-D, que es enalapril más una hidroclorotiazida. Dependiendo de la necesidad del paciente, se va a hacer una monoterapia o una terapia combinada. ¿Sí? Y después estarían los monitol, esos que nombro, que son para terapias no convencionales. Claro, sí. Si yo les digo, por ejemplo, uno de los efectos adversos de la furosemida o de la hidroclorotiazida puede ser una hipoglucemia. Puede ser una hipoglucemia, una hipopotasemia, aumento de peso. ¿Qué le parece que sería una opción correcta? Yo estoy perdido en eso. No recuerdo las drogas que mencionaban. Claro. Una hidroclorotiazida o una furosemida son los diuréticos de alto techo o de techo medio, digamos. ¿Qué efecto adverso va a producir? Una hipoglucemia, una hipopotasemia, aumento de peso. La hipopotasemia, que lo había dicho. Sí, que yo dije Perfecto. cómo se medía o cómo se valoraba en realidad. Claro. Entonces, en ese caso, antes de administrar, van a valorar al paciente con un análisis de sangre. Bien, correcto. Sí, de esta forma me parece que es como que se le da más forma al Sí. concepto. Yo en realidad le daría un práctico después de cada clase, pero como después tenemos taller, pero si ustedes quieren, yo le empiezo a agregar preguntas al final de la clase y lo hacemos así, y después hacemos el taller también. Muy bien. ¿Sí? Al taller, cuando dice el taller, ¿a qué se refiere? Perdón. Tenemos el martes que viene una clase más y el otro recién tenemos el taller. Bien. No, sí, por lo menos todo lo que son preguntas, así digamos, Sí. prácticas, como las que está haciendo, para mí son buenas, porque inclusive es como quizás Es como estar que en la fija más. práctica. Sí, fija, quizás lo más importante o quizás bueno, como recién mencionaba, el hecho de saber lo práctico, puntual, más allá de que debemos saber el contenido, digamos, por detrás, pero es importante eso. Bien. Y también ayuda para el parcial. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Bueno, yo para la clase que viene, al final de la clase vamos a hacer también tipo preguntas así. Voy a preparar más preguntas y ya después vemos en el taller de los casos, vamos a armar, vamos a ver casos clínicos y vamos a ver preguntas. Los casos clínicos están buenos porque es como que te ayuda a pensar un poquito más. Bueno, chicos, cualquier cosa, ya saben que estoy a disposición de ustedes. Si necesitan algo, me avisan nada más. ¿Sí? Bueno, profe, yo Sí. nada que ver, o sea, la clase esta que se está subida en el aula virtual, creo que está subida como clase número 5, y si no me equivoco es la número 4, por las dudas, me parece. Bueno, ya lo cambió, entonces. A ver, es la clase número 4. Claro, pues la anterior. Sí, tenés razón. Es la clase número 4, ya lo cambio. En realidad la activé, ya habían quedado guardadas y la activé, así que ahora te cambio, pongo clase 4. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Bueno, chicos, nos estamos viendo el martes que viene entonces. Bueno, Gracias, buena semana. Chao, chicos. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos. Chao. Chao. Profe. Chao.